Soy Susan, tengo 32 años. Entré en la casa de mis padres para recoger a mis hijos y escuché a mi madre decir: los hijos de los hermanos comen primero y los míos esperan las obras. Jaime y Tyler se sentaron en la esquina mirando con tristeza los platos vacíos mientras los hijos de mi hermana Jessica comían una segunda porción. Acostumbraos, les dijo Jessica a mis bebés. Naciste para tener sobras. Mi padre asintió. Necesitan aprender cuál es su lugar. No dije nada. Recogí a mis hijos y me fui. Pero durante las siguientes semanas, lo que descubrí y lo que hice les hizo gritar de desesperación. ¿Desde dónde estás mirando hoy? Deja tu ubicación en los comentarios a continuación y presiona el botón me gusta y suscríbete si alguna vez te has sentido traicionado por tu propia familia. Definitivamente querrás quedarte para ver lo que pasó después. Permíteme retroceder y contarte cómo llegué a ese punto de quiebre. Durante 8 años de matrimonio, poco a poco me fui convirtiendo en el principal sostén financiero de mi familia. Y no me di cuenta de lo profundo que se había vuelto hasta que fue demasiado tarde. Todo empezó de a poco, cuando conseguí mi primer trabajo real a los 17 años. Mamá me pidió que contribuyera con los gastos del hogar, lo cual parecía razonable. 20 aquí, 50 allá. Pero a medida que mis ingresos crecieron durante la universidad y mi carrera, también lo hicieron sus solicitudes. Lo que no entendí entonces fue que me estaban preparando cuidadosamente para ser su solución financiera. Cuando me casé con Marcus, ambos teníamos buenos trabajos. Las solicitudes se intensificaron estratégicamente. Siempre vinieron con la suficiente culpa y la suficiente necesidad genuina para hacer que decir no fuera imposible. Susan, cariño, tu padre necesita trabajo dental. Mamá diría que el seguro no lo cubre todo, y ya sabes cómo es él cuando de gastar dinero se trata. 1,000 pesos. Susan, el coche de Jessica se averió y ella lo necesita para trabajar. Papá suplicaría. Ella ya está luchando como madre soltera. 2,000 para reparaciones. Susan, necesitamos ayuda con el techo antes del invierno. Lo explicaban juntos, presentando estimaciones de contratistas y expresiones preocupadas. Odiamos preguntar, pero no tenemos opciones. 5,000 pesos. Pagué todo, cada uno de los pedidos, porque los amaba y porque ayudar a la familia se sentía bien. Lo que no seguí fue cómo las cantidades seguían creciendo, cómo mi exitosa carrera me convirtió en un blanco cada vez más atractivo para emergencias mayores. El patrón era insidioso. Cuando Marcus y yo necesitábamos ayuda para mudarnos, todos estaban ocupados con compromisos previos. Cuando me operaron y necesitaba que alguien cuidara a los niños, Jessica no podía faltar al trabajo. Cuando les pedimos que cuidaran a los niños durante nuestro aniversario, de repente todos tuvimos conflictos de horarios. Pero cuando necesitaban dinero, yo era la primera persona a la que llamaban y siempre decía que sí. Marcus intentó señalar suavemente el desequilibrio. Cariño, ¿cuándo fue la última vez que se ofrecieron a ayudarnos con algo, pero yo los defendí? La dinámica familiar es complicada. Yo diría que muestran el amor de manera diferente. Simplemente no son personas demostrativas. Lo que no pude ver fue el panorama más amplio que Marcus estaba reconstruyendo lentamente. Los comentarios sutiles sobre los niños de raza mixta, la forma en que las conversaciones se volvían incómodas cuando él entraba en las habitaciones, las preguntas sobre si nuestros hijos encajarían socialmente. Me lo perdí todo porque estaba demasiado concentrada en ser la buena hija, la hermana confiable, la historia de éxito familiar que podía permitirse ayudar a todos los demás a lograr estabilidad. El día en que todo empezó a desmoronarse empezó con bastante normalidad. Tuve una reunión con un cliente que se prolongó hasta tarde, así que llamé a mamá para preguntarle si podía cuidar a Jaime y Tyler hasta la noche. Ella estuvo de acuerdo, lo que debería haber sido mi primera señal de advertencia. Mamá rara vez ofrecía voluntariamente a pasar tiempo extra con mis hijos, aunque nunca lo admitía abiertamente. Cuando entré en su entrada a las 6:30, podía escuchar voces de niños desde adentro, pero algo se sentía diferente. El sonido estaba segregado. Algunas voces provenían del comedor, otras de lo que parecía ser la zona de la cocina. Usé mi llave y abrí la puerta para encontrar a los gemelos de Jessica, Madison y Connor, sentados correctamente en la mesa del comedor con platos llenos y vasos altos de leche.
Mis hijos se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo de la cocina, cerca de la puerta, compartiendo lo que parecían sándwiches de mantequilla de maní y mirando a sus primos comer lo que olía a espaguetis caseros. ¡Qué bien! Ya estás aquí, dijo mamá. Mamá, apenas levantando la vista después de limpiar el plato vacío de Madison. Estábamos terminando de cenar. Observé la escena lentamente. Jessica estaba recostada cómodamente en la mesa, mirando su teléfono mientras sus hijos disfrutaban de su segunda ración. Papá estaba sentado en su sillón reclinable con un plato en su regazo, mirando televisión. La división estaba clara. Algunos niños estaban cenando, otros estaban siendo alimentados. Jaime Tyler, ¿cómo estuvo tu día? Pregunté, arrodillándome a su nivel. Está bien, dijo Jaime en voz baja. Tenía 8 años y ya estaba aprendiendo a minimizar sus sentimientos. ¿Te divertiste jugando con tus primos? Tyler, que tenía 6 años y aún no dominaba la diplomacia social, meneó la cabeza. Estaban ocupados con diferentes cosas. Volví a mirar alrededor de la habitación y noté detalles que de alguna manera había pasado por alto en visitas anteriores. La forma en que mis hijos se posicionaron instintivamente al margen de la actividad familiar principal. La forma en que los hijos de Jessica parecían cómodos tratando la casa como su dominio mientras los míos actuaban como invitados cautelosos. ¿Qué cenaron todos? Pregunté, ya sospechando la respuesta. Mamá hizo espaguetis, anunció Madison con orgullo. Fue realmente bueno, añadió Connor. ¿Y qué comían ustedes, muchachos? Sándwiches, dijo Tyler con naturalidad. La abuela dijo que no había suficientes espaguetis para todos. Miré el mostrador de la cocina donde todavía había una olla grande con lo que parecían ser restos sustanciales. Suficientes espaguetis para alimentar a varias personas más. En realidad dije poniéndome de pie. ¿Por qué no les preparamos una cena de verdad antes de volver a casa? Oh, Susan, están bien. Mamá dijo rápidamente. Los niños no necesitan mucho. Dijeron que de todos modos no tenían tanta hambre. Pero yo conocía a mis hijos. Tyler siempre tenía hambre. Jamie nunca rechazaba la comida de su abuela a menos que algo estuviera mal. Ambos parecían cansados de un modo que iba más allá del agotamiento físico. Parecían emocionalmente agotados. Creo que les haré algunos platos de todos modos, dije mientras me dirigía hacia la estufa. Realmente no hay necesidad de ensuciar más platos, dijo Jessica sin levantar la vista de su teléfono. Comieron. Los niños no necesitan comidas completas cada vez que están aquí. Niños, no tus hijos ni los de Jaime y Tyler. Solo niños genéricos que aparentemente merecían menos consideración que sus propios hijos. Calenté porciones generosas de espaguetis y vi cómo las caras de mis hijos se iluminaban de una manera que confirmaba que realmente habían tenido hambre. No solo tengo hambre de picar algo, sino que realmente necesito una comida adecuada. Mientras comían, traté de reconstruir lo que realmente había sucedido durante el día con sus abuelos. Entonces, ¿qué hicieron todos hoy? Pregunté casualmente. Vimos la televisión sobre todo, dijo Jaime entre bocado y bocado. ¿Algún juego? ¿Algún juego afuera? Los primos intercambiaron miradas antes de que Madison respondiera. Jugábamos videojuegos arriba. Eso suena divertido. ¿Jaime y Tyler también jugaron? Silencio. El tipo de silencio que dice mucho. Los juegos de arriba son para niños mayores, dijo finalmente Connor, aunque solo era un año mayor que Jaime. Veo. ¿Y qué pasa afuera? Es un día tan hermoso. Jugamos un rato en el patio trasero, dijo Jessica, todavía concentrada en su teléfono. Pero ya sabéis cómo es con los grupos mixtos. Diferentes intereses, diferentes niveles de comodidad, diferentes niveles de comodidad. La frase quedó flotando en el aire con implicaciones que apenas estaba empezando a comprender. ¿Niveles de comodidad?, pregunté. Oh, ya sabes, intervino mamá rápidamente. Diferentes edades, diferentes personalidades. Algunos niños son más sociables, otros son más tranquilos. Pero Tyler era uno de los niños más sociables que he conocido.
y Jaime solo se quedaba callado cuando se sentía incómodo en algún lugar. Bueno, dije, estoy seguro de que se divertirán más la próxima vez una vez que todos se conozcan mejor. Otro silencio incómodo. En realidad, dijo Jessica, dejando su teléfono. Podríamos estar bastante ocupados durante los próximos fines de semana. Actividades de verano, ya sabes, actividades de verano que aparentemente no incluían a mis hijos. ¿Cómo qué? Fiestas en la piscina, barbacoas en el barrio, muchos eventos sociales. Eso suena genial. A los niños les encanta nadar y hacer barbacoas. Papá se aclaró la garganta. Bueno, algunos de estos eventos son específicos de ciertos círculos sociales, tradiciones vecinales de larga data, tradiciones en las que mis hijos aparentemente no eran bienvenidos. Veo. Estaba empezando a ver con bastante claridad. Y estas tradiciones normalmente no incluyen a familias que podrían no encajar en el perfil demográfico tradicional. Mamá terminó delicadamente. Allí estaba, envuelto en un lenguaje cortés, pero con un significado inconfundible. Mis hijos no eran bienvenidos en los eventos del vecindario porque eran visiblemente mestizos, y mi familia aceptaba esa exclusión en lugar de luchar por la inclusión de sus nietos. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Pregunté en voz baja. ¿Qué quieres decir? Jessica preguntó, pero su expresión de culpabilidad delató que sabía exactamente a qué me refería. ¿Cuánto tiempo lleva usted tomando decisiones sobre lo que mis hijos pueden o no pueden hacer en función de su apariencia? Susan, estás malinterpretando. Papá dijo, solo estamos tratando de abordar las situaciones sociales de manera realista. De manera realista, como si aceptar la discriminación contra niños de 8 y 6 años fuera el enfoque razonable. ¿Alguna vez has experimentado que miembros de tu familia traten a tus hijos de manera diferente debido a su raza? ¿Cómo afrontó el descubrimiento de que las personas en quienes confiaba eran parte del problema? Deja un comentario a continuación porque lo que descubrí a continuación fue aún peor. Estaba procesando esta revelación cuando Tyler tiró de mi manga. Mamá, ¿podemos irnos a casa ya? La tranquila resignación en su voz me rompió el corazón. Mi hijo de 6 años no debería parecer que esperaba una decepción. Ninguno de mis hijos debería actuar como si estuviera imponiéndose a sus propios abuelos. Sí, cariño. Nos vamos pronto, dije, ayudándolo a terminar sus espaguetis. Susan, no hagas esto más grande de lo que es. Mamá dijo, solo estamos tratando de ayudar a los niños a entender cómo funcionan las situaciones sociales. Excluyéndolos, preparándolos para la realidad, corrigió papá. El mundo no siempre es inclusivo. Es mejor que aprendan eso en un entorno seguro. Ambiente seguro. Creían que enseñar a mis hijos a esperar menos los mantendría seguros. ¿Y crees que la casa de sus abuelos debería ser el lugar donde aprendan que no son bienvenidos? No es eso lo que estamos diciendo, y protestó Jessica. Entonces, ¿qué estás diciendo? Porque parece que me estás diciendo que mis hijos deberían acostumbrarse a ser excluidos de las actividades familiares porque algunos vecinos podrían sentirse incómodos con su existencia. No los estamos excluyendo de las actividades familiares. Mamá dijo que esto se trata de eventos externos. Eventos a los que asistes con los hijos de Jessica, pero no los míos. Eso es diferente. Madison y Connor encajan naturalmente en los grupos sociales en los que nos movemos, mientras que mis hijos no. Miré a Jaime y Tyler que escuchaban esta conversación con la cuidadosa atención que los niños prestan a las discusiones sobre su propio valor. Estaban aprendiendo en tiempo real que su propia familia los consideraba una carga social. Vamos, chicos. Consigue tus mochilas. Susana, no te vayas enojada. Mamá suplicó. Podemos discutir esto. ¿Discutir qué? ¿Cómo crees que mis hijos merecen un trato diferente al de sus primos? ¿Cómo crees que es aceptable enseñarles que deben esperar menos debido a quién es su padre? La habitación quedó en silencio. Incluso Madison y Connor, que habían estado charlando durante toda la cena, dejaron de hablar. Amamos a esos chicos, dijo mamá débilmente. ¿Tú? ¿Cuándo fue la última vez que viniste al partido de fútbol de Tyler? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste sobre el proyecto artístico de Jaime Bunk?
¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para hablar con ellos, no para pedirme ayuda con las facturas? No pudieron responder porque todos sabíamos la verdad. Su relación con mis hijos siempre había sido secundaria a su relación con mi cuenta bancaria. Esto es ridículo, dijo Jessica poniéndose de pie. Actúas como si fuéramos personas terribles porque somos honestos acerca de las realidades sociales. Estoy actuando como una madre cuyos hijos son tratados como menos importantes que sus primos por su propia familia. Nadie dijo que fueran menos importantes, protestó papá. Acabas de pasar 20 minutos explicando por qué no pueden participar en las mismas actividades que Madison y Connor. ¿Cómo es que no los tratamos como menos importantes? Ayudé a mis hijos a recoger sus cosas, con las manos temblando de ira controlada. ¿A dónde vas? Jessica exigió. Hogar de personas que piensan que mis hijos merecen la misma consideración que todos los demás. El viaje de regreso a casa en coche estuvo lleno de preguntas no formuladas. No dejaba de mirar por el espejo retrovisor a mis hijos, ambos mirando por las ventanas con el silencio contemplativo de los niños que procesan un comportamiento adulto que aún no comprenden del todo. Finalmente, Tyler habló. Mamá, ¿por qué no podemos ir a las fiestas en la piscina? Había estado temiendo esta pregunta, esperando que no hubieran comprendido completamente las implicaciones de la conversación que habían presenciado. Porque algunas personas aún no están preparadas para dar la bienvenida a todos, cariño, porque nos vemos diferentes a Madison y Connor. La franqueza de su observación de 6 años me golpeó como un golpe físico. Él ya entendía más de lo que yo me imaginaba. Sí, bebé. Algunas personas tienen mentes pequeñas respecto a las diferencias. Jamie, mi filósofo de 8 años, habló. ¿Es porque papá es negro y tú eres blanco? Eso es parte de ello. Sí. ¿Sabe papá que la abuela y el abuelo piensan que somos diferentes? Entré en nuestro camino de entrada y apagué el motor considerando cuánta verdad debería compartir con niños tan pequeños, pero ellos ya habían escuchado suficiente para sacar sus propias conclusiones. Papá sabe que algunas personas en el mundo podrían tratarte de manera diferente debido a tu apariencia. Es por eso que él y yo trabajamos tan duro para asegurarnos de que sepas lo especial, valioso y maravilloso que eres. Pero se supone que la abuela y el abuelo también piensan que somos especiales. Tyler dijo, sí, lo son. ¿De verdad? Me senté en el auto y miré a mis hermosos hijos que hacían preguntas que ningún niño debería hacer y me di cuenta de que no tenía una buena respuesta porque la evidencia sugería que mis padres veían a mis hijos como complicaciones en lugar de regalos. Marcus estaba en la cocina cuando entramos y me miró a la cara y supo inmediatamente que algo importante había sucedido. ¿Tarde difícil?, preguntó con cuidado. Necesitamos hablar, dije, señalando con la cabeza a los chicos después de que se acomodaron. Pero Jaime, con la honestidad devastadora de la infancia, fue directo hacia su padre y le dijo, papá, el abuelo dice que no podemos ir a las fiestas del barrio porque la gente no se siente cómoda con niños mestizos. La taza de café de Marcus se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Su expresión oscilaba entre el dolor, la ira y algo que parecía una confirmación resignada. ¿Dijo eso exactamente? Dijo, necesitaban prepararnos para la realidad porque el mundo no es inclusivo, dije. Marcus dejó su taza con cuidado. Y mamá estuvo de acuerdo con esto. Dijo que se trataba de ayudarlos a comprender cómo funcionan las situaciones sociales excluyéndolos de ellas. Exactamente. Marcus se arrodilló a la altura de los ojos del niño. ¿Cómo se sienten ustedes dos acerca de lo que dijeron? Confundido. Jaime dijo, no hicimos nada malo. Estoy loco, añadió Tyler. No es justo. Ambos tienen toda la razón. No hicieron nada malo y no es justo. ¿Y sabéis qué? Cuando las personas te tratan injustamente por tu apariencia, eso te dice algo importante sobre ellos, no sobre ti. ¿Qué nos dice? Jaime preguntó. Te dice que no son tan inteligentes ni tan cariñosos como deberían ser. Y te dice que mereces estar rodeado de personas que lo son. Después de que los chicos se fueron a dormir, Marcus y yo tuvimos la conversación que había estado evitando durante años. ¿Hace cuánto que lo sabes? Pregunté mientras nos sentábamos en el sofá con té. Marcus se quedó en silencio por un momento,
eligiendo sus palabras con cuidado. Había sospechado durante mucho tiempo que su familia no estaba del todo cómoda con nuestro matrimonio, pero esperaba estar equivocada o que mejorara después de que nacieran los niños. ¿Por qué no dijiste nada? Porque sé cuánto amas a tu familia, y porque seguí pensando que tal vez si me demostraba lo suficiente, trabajaba lo suficientemente duro y tenía suficiente éxito, ellos cambiarían de opinión. Pensé en todas las veces que Marcus había soportado en silencio reuniones familiares incómodas, conversaciones educadas pero distantes, la sutil forma en que mi familia nunca lo incluyó en la planificación o la toma de decisiones. Susan le dijo suavemente, esto no es nuevo. Esto es aún más obvio ahora que los niños tienen la edad suficiente para notarlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu madre una vez me preguntó en privado si estaba segura de poder cuidarte adecuadamente. Tu padre sugirió que esperáramos varios años más antes de tener hijos para asegurarnos de que fuéramos compatibles a largo plazo. Jessica una vez me preguntó si me preocupaba criar niños mestizos en un entorno social desafiante. Cada revelación parecía una pequeña traición. ¿Cuándo te preguntó eso? Fiesta del 5º cumpleaños de Tyler. Lo expresó como si estuviera pensando en algo y preguntando sobre los desafíos que podríamos enfrentar. Lo miré fijamente, dándome cuenta de cuánto me había estado protegiendo, cuánto racismo casual había absorbido sin quejarse porque no quería obligarme a elegir entre él y mi familia. Debería haberlo visto. Viste lo que necesitabas ver para mantener tu relación con ellos. No hay nada malo en ello. Pero ahora que los niños tienen la edad suficiente para entender lo que está pasando, tenemos que tomar decisiones diferentes. ¿Qué tipo de opciones? Marcus tomó mi mano. Tenemos que decidir si vamos a seguir exponiendo a nuestros hijos a personas que piensan que son menos dignos de amor e inclusión debido a su raza. La respuesta debería haber sido obvia, pero significaba reconocer que la familia a la que había estado apoyando emocional y financieramente durante años había estado devaluando sistemáticamente a mis hijos. Hay algo más, dije. Algo que necesito resolver. ¿Qué? Saqué mi computadora portátil y abrí mi aplicación bancaria. Algo que había estado evitando porque prefería no pensar demasiado en el dinero que salía de nuestras cuentas. Necesito entender cuánto les he estado dando. Mientras se cargaban los números, Marcus miró por encima de mi hombro. Ambos nos quedamos en silencio mientras el patrón se hizo claro. Susan, dijo finalmente, se trata de una cantidad considerable de dinero. Los últimos 3 años mostraron 47,000 pesos en transferencias a varios miembros de la familia, asistencia hipotecaria, pagos de automóviles, facturas médicas de emergencia, reparaciones del hogar y pagos de préstamos. Se ha vuelto más grande a medida que aumentaba mi salario, dije, mientras hacía clic en registros más antiguos. Hace 5 años eran cantidades menores pero más frecuentes. Yendo más atrás se reveló la progresión. Lo que comenzó como una ayuda ocasional se había convertido en un apoyo sistemático. En más de 8 años, el total fue asombroso. Han estado viviendo en parte de nuestros ingresos, dijo Marcus en voz baja. Y tratar a nuestros hijos como ciudadanos de segunda clase. Cerré la computadora portátil y miré a mi marido. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Marcus se quedó en silencio por un largo momento. Creo que debemos proteger a nuestra familia. Nuestra verdadera familia. ¿Cómo se ve esto? Parece como establecer límites. Parece que estamos priorizando a las personas que realmente nos aman y respetan a los 4. Y parece que estamos enseñando a nuestros hijos que no tienen por qué aceptar menos de lo que merecen de nadie, incluidos sus familiares. Asentí, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. La desesperada necesidad de mantener la paz familiar estaba siendo reemplazada por una necesidad más feroz de proteger a mis hijos de personas que los veían como problemas que debían ser controlados. Creo, dije lentamente. Es hora de que mi familia aprenda lo que sucede cuando damos por sentado a las personas que financian nuestro estilo de vida. Marcus sonrió, pero era una sonrisa seria. ¿Qué estás pensando? Creo que están a punto de descubrir cómo sería su vida sin mi apoyo financiero. Lo que hice a continuación lo cambió todo. A la mañana siguiente llamé al trabajo para informarme de un día personal. Mientras Marcus llevaba a los niños a la escuela,
Yo me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas y comencé a revisar sistemáticamente 8 años de decisiones financieras que nunca había analizado como un patrón. Los números fueron peores de lo que había calculado inicialmente. No solo las transferencias directas, sino los préstamos que nunca se devolvieron, la ayuda temporal que se volvió permanente, la creciente frecuencia de emergencias que de alguna manera siempre coincidían con mis aumentos de salario o bonificaciones. Mi teléfono sonó alrededor de las 10 de la mañana. Mamá, Susan, cariño, he estado pensando en ayer. Quizás empezamos con el pie izquierdo. Quiero que sepas que te amamos a ti y a los niños más que a nada. Si dijimos algo que parecía hiriente, esa no era nuestra intención. La cuidadosa no disculpa quedó suspendida en el aire. No es que nos hayamos equivocado o lo sentimos, solo que no entendiste nuestra posición perfectamente razonable. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, cariño. ¿Crees que Jaime y Tyler son tus nietos de la misma manera que lo son Madison y Connor? Una pausa. Pausa demasiado larga. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que lo son. Entonces, ¿por qué no los tratáis de la misma manera? Susan, los tratamos de la misma manera. Si piensas lo contrario, estás leyendo mal la situación. Tomé una decisión que resultaría crucial más adelante. En lugar de discutir por teléfono, decidí escuchar sus opiniones honestas cuando pensaban que no estaba escuchando. ¿Sabes qué, mamá? Probablemente tengas razón. Probablemente ayer estaba cansado y le di demasiadas vueltas a las cosas. Oh, bien, dijo ella, con evidente alivio en su voz. Sabía que vendrías. Eres siempre tan razonable. Razonable. Código para manejable. En realidad, estaba pensando en pasar más tarde para disculparme por reaccionar exageradamente. Eso sería maravilloso, querida. Jessica también estará aquí. Podemos aclarar el ambiente. Perfecto. Conduje hasta su casa alrededor del mediodía y estacioné en la calle en lugar de en la entrada. Usé mi llave para entrar por la puerta trasera, moviéndome silenciosamente por el vestíbulo hacia el sonido de voces en la cocina. Lo que escuché me heló la sangre. No puedo creer que haya hecho tanto drama de la nada, decía Jessica, actuando como si fuéramos monstruos porque somos realistas en las situaciones sociales. Los niños necesitan entender cómo funciona el mundo, respondió papá. Es mejor que aprendan ahora que hacerse ilusiones y decepcionarse más tarde. Exactamente. Mamá estuvo de acuerdo. Susan siempre ha sido idealista. Ella piensa que el amor lo puede todo, pero eso no es realista cuando se tienen hijos mestizos. La cosa es, continuó Jessica, los amigos de la escuela de mis hijos iban a estar en esa fiesta en la piscina. No puedo permitir que hagan preguntas incómodas sobre por qué Jaime y Tyler no se parecen en nada al resto de nuestra familia. Nos pone en situaciones incómodas, dijo mamá con un suspiro. Los vecinos ya lo notaron. ¿Qué dicen? Jessica preguntó. Las preocupaciones de siempre. Si Susan sabía en qué se estaba metiendo, si esos chicos tendrán problemas de conducta al crecer. A la gente le preocupa que los niños mestizos tengan problemas de identidad. Me temblaban las manos de furia, pero me obligué a seguir escuchando. Bueno, papá dijo, al menos no tenemos que preocuparnos de que Susan siga enojada a largo plazo. Ella siempre regresa cuando la necesitamos, especialmente para asuntos de dinero. Es demasiado blanda. Mamá asintió. ¿Recuerdas cuando se enojó por el préstamo del auto? Lo superó y terminó cubriendo también el seguro. Susan es nuestra red de seguridad. Jessica se rió. Podría estar de mal humor durante una semana, pero volverá con su chequera. Entonces vinieron las palabras que se me quedarían grabadas para siempre. La cosa es, dijo mamá con indiferencia. Los hijos de los hermanos comen primero y los míos esperan las obras. Así es como tiene que ser en las familias mixtas. Los niños con aspecto normal tienen prioridad. Claro, asintió Jessica. Y honestamente, cuanto antes se acostumbren Jaime y Tyler, mejor. Nacieron para recibir sobras socialmente dentro de la familia en todas partes. Es la realidad. Necesitan aprender cuál es su lugar.
Papá añadió con naturalidad. Les estamos haciendo un favor enseñándoles desde pequeños. Me quedé en ese pasillo trasero escuchando a mi familia hablar de mis hijos como si fueran productos defectuosos que necesitaban ser ocultados de la vista. No nietos a los que proteger y celebrar, sino vergüenzas que gestionar y minimizar. Fue entonces cuando la última pieza de mi antiguo yo murió. Y nació algo más duro. Entré en la cocina y la conversación se interrumpió de golpe. 3 rostros culpables se volvieron hacia mí. Susan, dijo mamá alegremente, con un tono completamente diferente. Llegas temprano. Justo le estaba contando a Jessica lo mucho que disfrutamos tener a los niños ayer. La audacia fue impresionante. Después de escucharlos deshumanizar sistemáticamente a mis hijos, ella fingía ser la abuela amorosa. Lo eras, dije rotundamente. Sí. Son unos chicos tan buenos. Tan bien educado y educado. Los miré a los 3, memorizando sus caras, sus expresiones, la forma casual en que habían estado discutiendo el valor inferior de mis hijos. Vine a buscar la botella de agua de Tyler. Mentí suavemente. Lo olvidó ayer. Oh, por supuesto. Déjame ayudarte a encontrarlo, ofreció mamá, actuando con fingida amabilidad. Recuperé la botella de agua de Tyler del mostrador y me giré para mirarlos. En realidad, lo dije con calma. Acabo de escuchar tu conversación. El color desapareció de sus caras. ¿Qué conversación? Mamá preguntaba semanalmente. Aquel en el que explicaste que los niños mestizos deberían esperar restos mientras que los niños de apariencia normal tienen prioridad. Silencio de muerte. Aquel en el que comentaste que mis hijos nacieron para recibir sobras. Jessica abrió la boca y luego la cerró. Aquel en el que acordaron que necesitan aprender cuál es su lugar. Susan, dijo papá con cuidado. Estás sacando las cosas de contexto. Soy yo. ¿Qué contexto hace aceptable decir que mis hijos de 6 y 8 años merecen menos que sus primos debido a su raza? Nunca dijimos eso. Mamá protestó. Lo dijiste exactamente. Escuché cada palabra. Miré a cada uno de ellos por turno. Pero lo que realmente me impactó fue la parte sobre que yo soy tu red de seguridad, tu cajero automático confiable que siempre regresa con su chequera. Eso no es lo que empezó Jessica. No es así. ¿Cuánto dinero le he dado a esta familia en los últimos 8 años? Intercambiaron miradas, claramente incómodos con la pregunta directa. Somos familia. Papá dijo, la familia se ayuda mutuamente. Tienes toda la razón. En la familia nos ayudamos mutuamente. Pero aquí está la cuestión con la familia. También aman y protegen a los hijos de los demás. No les enseñan a esos niños a esperar discriminación por parte de sus propios familiares. Caminé hacia la puerta y luego me di la vuelta. Os voy a dar un tiempo para que reflexionéis sobre lo que os habéis oído decir hoy. Sobre si puedes vivir tratando a mis hijos como menos dignos que los de Jessica, sobre si tu comodidad financiera vale más que el bienestar emocional de tus nietos. Susan, espera. Mamá llamó. Hablaremos de nuevo pronto, dije. Cuando estés listo para ser honesto acerca de si realmente quieres a mis hijos en tus vidas o solo mi dinero. Durante la semana siguiente, hice una serie de llamadas telefónicas que alterarían fundamentalmente el estilo de vida de mi familia. Comencé con mi contador, a quien había querido consultar sobre la planificación financiera de nuestra familia. Necesito comprender el alcance total del apoyo financiero que he estado brindando a los miembros de mi familia extendida. Le expliqué que definitivamente podemos analizar eso. ¿Tiene registros de transferencias y pagos? 8 años de valor. Cuando me volvió a llamar 2 días después con su análisis, incluso yo me sorprendí. Susan, usted ha proporcionado 127,000 pesos en apoyo financiero documentado durante 8 años. Esto no incluye regalos ni asistencia informal que no fueron registrados. La cifra era asombrosa. Eso fue un pago inicial para una casa. Fondos universitarios para ambos niños, las vacaciones europeas de las que Marcus y yo habíamos hablado durante años. ¿Qué recomendarías a alguien en mi situación? Financieramente hablando, sesión de apoyo inmediata.
Estás subsidiando el estilo de vida de otros adultos a expensas de la seguridad a largo plazo de tu propia familia. Y si quisiera recuperar parte de esos fondos, eso dependería de la documentación. ¿Fueron regalos o préstamos? Pensé en años de conversaciones, promesas de pagarte cuando nos recuperemos. Garantías de que se trataba solo de una ayuda temporal, solicitudes reiteradas que venían con acuerdos de reembolso implícitos. Mezclado. Algunos eran explícitamente préstamos. Entonces tienes opciones. Pero la pregunta más importante es si vale la pena el costo emocional de intentar pagar. Ella tenía razón. No me interesaba cobrar dinero a personas que habían mostrado sus verdaderos sentimientos hacia mi familia. Me interesaba eliminar su incentivo financiero para fingir que querían que estuviéramos cerca. Próxima llamada. Abogado de familia recomendado por un colega. Necesito comprender mis obligaciones con respecto al apoyo financiero que he estado brindando a los miembros de mi familia. ¿Son estas obligaciones ordenadas por el tribunal? ¿Padres mayores que necesitan cuidados? No. Apoyo voluntario que se ha vuelto esperado y cada vez más demandado. Entonces no tienes ninguna obligación legal de continuar. Todo el dinero que has donado fue tu elección y dejar de donarlo es igualmente tu elección. ¿Qué pasa si han estructurado sus vidas en torno a la expectativa de recibir este apoyo? Ese es su problema a resolver. No estás obligado a mantener económicamente a otros adultos a menos que exista un acuerdo legal específico. Esa noche, Marcus y yo tuvimos otra conversación crucial. Quiero cortar todo apoyo financiero, le dije. Todo ello. Inmediatamente. Marcus asintió lentamente. Pienso que eso es correcto. ¿Pero estás preparado para las consecuencias? ¿Qué tipo de consecuencias? Susan, estás hablando de eliminar un apoyo sustancial a personas que han llegado a verlo como un ingreso garantizado. Estarán desesperados. Dirán y harán cosas para intentar mantener su estilo de vida. Él tenía razón. Pero ya no me importaba su comodidad. Déjame preguntarte algo. Dije, si los extraños trataran a nuestros hijos como mi familia los trata, ¿qué querrías que hiciera? Cortar el contacto inmediatamente. Entonces, ¿por qué los familiares deberían recibir un trato diferente? No deberían. A la mañana siguiente, comencé el desmantelamiento sistemático de la red de seguridad financiera de mi familia. Primero, llamé a la compañía hipotecaria donde figuraba como coprestatario en el préstamo de mis padres. Necesito entender mis opciones para salir de esta hipoteca. Necesitaría que los otros prestatarios calificaran para la refinanciación sin sus ingresos o el préstamo tendría que ser cancelado. Y si no pueden calificar por sí solos, generalmente necesitan vender para pagar el saldo restante o encontrar otro coprestatario calificado. ¿Cuánto tiempo suele tardar el proceso de refinanciación? 60 a 90 días dependiendo de su situación financiera y crediticia. Perfecto. Eso les dio tiempo para comprender la realidad de su situación sin mi apoyo. Luego, cancelé todas las transferencias automáticas de mis cuentas a las de ellos. La ayuda hipotecaria, las contribuciones al fondo de emergencia, los pagos del seguro, todo se detuvo. Llamé al prestamista de automóviles de Jessica, donde fui cofirmante. Quiero asegurarme de que no se pueda conceder ninguna refinanciación ni crédito adicional sin mi consentimiento explícito por escrito. Podemos agregar esa anotación a su cuenta. Por la tarde, me había retirado sistemáticamente de su ecosistema financiero, dándoles tiempo suficiente para comprender lo que estaba sucediendo y hacer arreglos alternativos. Luego esperé. La primera llamada llegó esa noche. Papá, Susan, cariño, parece que hay algún tipo de error bancario. Nuestra asistencia hipotecaria no se transfirió este mes. No hay ningún error. Papá, ¿qué quieres decir? Quiero decir que cancelé la transferencia automática. Silencio. ¿Puedes entonces explicarme por qué haces eso? Porque ya no me siento cómoda subvencionando a personas que piensan que mis hijos merecen menos que sus primos. Susan, si se trata de esa conversación que crees que escuchaste, papá, escuché exactamente lo que escuché. Mamá dijo que los niños mestizos deberían esperar restos, mientras que los niños de apariencia normal deberían tener prioridad.
Estuviste de acuerdo en que mis hijos necesitan aprender cuál es su lugar. Más silencio. Podemos discutir esto. Dijo que finalmente resolveremos algo. ¿Qué hay que discutir? ¿O crees que mis hijos son dignos del mismo amor y respeto que los de Jessica o no? Por supuesto que sí. Entonces pruébalo. Empecemos a tratarlos de esa manera. Dejen de poner excusas para excluirlos de las actividades familiares. Dejen de enseñarles a esperar menos de la vida debido a su raza. Susan, estás siendo irrazonable. Estoy siendo madre. La ayuda hipotecaria se acaba. El fondo de emergencia se detiene. Todo se detiene hasta que descubres cómo ser unos abuelos apropiados para todos tus nietos. Terminé la llamada antes de que pudiera discutir más. 20 minutos después, Jessica llamó. Susan, ¿qué está pasando? Papá me llamó entrando en pánico por la hipoteca. Cancelé mi apoyo financiero. No puedes hacer eso, dependen de ese dinero. Entonces no deberían haber pasado una hora discutiendo cómo mis hijos son pasivos sociales que necesitan aprender cuál es su lugar. Eso no es lo que dijimos. Es exactamente lo que dijiste. Escuché cada palabra. La voz de Jessica se volvió suplicante. Mira, quizá podríamos haber expresado las cosas mejor. Pero no se puede destruir la seguridad financiera de mamá y papá por un malentendido. No estoy destruyendo nada, simplemente estoy dejando de subsidiar a personas que piensan que mi marido fue un error y que mis hijos son problemas. Nunca dijimos eso. Dijiste que mis hijos nacieron para recibir sobras. Dijiste que los niños de aspecto normal tienen prioridad. Dijiste que necesitan aprender cuál es su lugar. ¿Qué parte estoy recordando mal? Silencio. Esto es lo que va a pasar. Continué. Tienes 90 días para decidir cómo vivir con tus ingresos reales. No más ayuda con hipotecas, no más pagos de automóviles, no más préstamos de emergencia. Si pueden convencerme de que genuinamente quieren a mis hijos en sus vidas, no mi dinero, sino a mis hijos, entonces podremos reconstruir una relación. Susan, por favor, podemos resolver esto, ¿no? Porque llevo 8 años intentando solucionar las cosas y mis hijos siguen sentados en el suelo mientras sus primos comen en las mesas. Las siguientes 3 semanas fueron una clase magistral sobre cómo ver a las personas revelar sus verdaderas prioridades. Mamá llamó llorando y me explicó que habían estructurado su presupuesto en función de mi ayuda y que no podrían arreglársela sin ella. Cuando le sugerí que quizá necesitaran mudarse a una casa más pequeña que realmente pudieran permitirse, dijo que estaba siendo vengativo y cruel. Jessica llamó varias veces, alternando entre la ira y la desesperación. Su pago por el auto era de 389 pesos mensuales, lo que representaba casi una cuarta parte de su salario de medio tiempo en la boutique. «Vas a arruinar mi puntaje de crédito», acusó como si su planificación financiera fuera mi responsabilidad. Papá intentó un enfoque diferente y apareció en mi casa sin avisar. «Susan, necesitamos hablar de esto razonablemente». Me alegra poder hablar razonablemente sobre cuando planeas comenzar a tratar a mis hijos con la misma consideración que muestras a los de Jessica. Los tratamos de la misma manera. Papá, literalmente dijiste que necesitan aprender cuál es su lugar porque son de raza mixta. ¿Eso no es lo que quise decir entonces que quisiste decir? Luchó por encontrar una respuesta y me di cuenta de que no podía explicarlo de una manera que no sonara racista porque era racista. Mira, dijo finalmente, tal vez hemos sido insensibles, pero destruir nuestra estabilidad financiera no es la solución. No estoy destruyendo nada, voy a dejar de participar en la financiación de personas que no respetan a mi familia. Respetamos a su familia. Muéstrame. Invita a Jaime y Taylor a todo lo que invites a Madison y Connor. Deja de poner excusas sobre situaciones sociales. Trátalos como los nietos que son en lugar de como problemas que deben resolverse. Y si hacemos eso, el apoyo financiero volverá. El hecho de que su primera preocupación fuera el dinero me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. Papá, si realmente cambias la forma en que tratas a mis hijos, si empiezas a actuar como un abuelo que los ama y los valora, entonces podremos hablar de reconstruir nuestra relación. Pero los días en que yo pagaba a la gente para que tolerara a mi familia han terminado. En la 4ª semana,
La desesperación ya estaba a la orden del día. Mis padres habían puesto su casa en venta. Jessica había comenzado a trabajar horas extras y estaba buscando un segundo trabajo. El estilo de vida cómodo que sin saberlo había estado subsidiando se estaba desmoronando. Fue entonces cuando decidieron probar una estrategia diferente. Mamá llamó con una propuesta. Susan, hemos estado pensando. ¿Qué pasaría si organizáramos cenas familiares periódicas donde todos recibieran el mismo trato? ¿Cómo se vería eso? Bueno, todos los domingos vienen todos los nietos. Las mismas actividades para todos, la misma cena para todos. Sonaba prometedor hasta que continuó. Y tal vez mientras reconstruimos la confianza, al menos podrías ayudarnos con los gastos esenciales. Solo la hipoteca para no perder la casa. Allí estaba. El desempeño del cambio a cambio de un apoyo financiero continuo. Mamá, esto es lo que he aprendido. Cuando alguien te muestra quién es, créele. Me demostraste que crees que mis hijos merecen menos que sus primos. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido para intentar minimizar esa realidad para poder quedarse con mi dinero. Eso no es cierto, ¿verdad? No llamas porque extrañas a Jaime y Tyler. Me llamas porque extrañas mis contribuciones financieras. Os echamos de menos a todos. Entonces pruébalo. Pasar tiempo con mis hijos sin pedir dinero. Muestra interés genuino en sus vidas sin intentar negociar apoyo financiero. Actúen como abuelos que los aman, no como personas que los toleran para obtener ganancias. 6 meses después, estaba cargando el lavavajillas después de la cena del domingo cuando Marcus me mostró un mensaje de texto que había recibido. Tu papá quiere reunirse para tomar un café, dijo. Solo ellos dos. Dice que quiere disculparse apropiadamente. Esto era nuevo. En 8 años de matrimonio, mi padre nunca había iniciado un tiempo a solas con Marcus. ¿Qué opinas? Yo pregunté. Creo que vale la pena escuchar lo que tiene que decir. 2 días después, Marcus regresó a casa de esa reunión de café con una expresión complicada. ¿Cómo te fue? Él se disculpó. En realidad me disculpé. No solo expresé mi pesar por haberme sentido ofendido. ¿Para qué específicamente? Por tratarme como a una extraña y por hacer suposiciones sobre nuestros hijos. Para participar en conversaciones sobre si pertenecían a actividades familiares. Estudié el rostro de Marcus. ¿Le crees? Creo que tiene miedo. Perdieron la casa. Susan, ahora están alquilando un pequeño apartamento. Jessica trabaja en 2 empleos y tuvo que vender su auto. Están aprendiendo cómo sería su vida sin su apoyo financiero. Bien. Dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Pero también creo que está reflexionando genuinamente sobre algunas cosas. Preguntó sobre los proyectos artísticos de Jaime Young. Quería saber sobre la temporada de fútbol de Tyler. Él parecía diferente. Esa noche, mamá llamó. Susan, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero quería que supieras que estamos en terapia familiar. ¿Eres? Estamos aprendiendo sobre los prejuicios inconscientes y cómo nuestro comportamiento les afectó a usted y a los niños. Estamos tratando de entender cómo llegamos a este punto. Esperé. Tengo curiosidad por saber si esto conduciría a otra solicitud de ayuda financiera. No espero que nos perdones inmediatamente, continuó. Pero quería que supieras que estamos trabajando para convertirnos en el tipo de abuelos que Jaime y Tyler merecen. ¿Cómo se ve esto? Parece como si admitiéramos que nos equivocamos. Sobre las fiestas en la piscina, sobre los preparativos de la cena, sobre todo ello. Parece que aprendemos a afrontar nuestros propios prejuicios en lugar de esperar que los niños se adapten a ellos. Por primera vez en nuestra conversación, ella sonó genuina en lugar de estratégica. Mamá, necesito que entiendas algo. El dinero nunca volverá. Independientemente de los cambios que haga, nunca volveré a subsidiar económicamente a esta familia. Entiendo. ¿Tú? Porque cada conversación anterior al final se ha convertido en una solicitud de ayuda. Esta familia tiene que aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades. Esa es nuestra responsabilidad, no la tuya.
Fue la primera vez que la oí reconocer eso. Si quieres una relación con Jaime y Callum, continué, tiene que ser porque los valoras. No porque estés esperando eventualmente restablecer el apoyo financiero. Yo los valoro. Sé que no lo parece, pero lo creo. Luego muéstrales. No yo, ellos. Sé la abuela que necesitan, no la que has sido. 3 meses después, tuvimos nuestra primera cena familiar en casi un año. No en su casa. No tenían espacio en su pequeño apartamento en un restaurante donde cada uno pagaba su comida. Observé atentamente cómo mis padres interactuaban con sus 4 nietos. Le preguntaron a Jaime sobre su último proyecto artístico y realmente escucharon su explicación. Aplaudieron cuando Tyler describió la racha ganadora de su equipo de fútbol. Incluyeron a ambos niños por igual en las conversaciones y actividades. No fue perfecto, los años de comportamiento aprendido no desaparecen de la noche a la mañana, pero era diferente. Mejor. Después de cenar, mientras caminábamos hacia nuestros autos, mamá me tomó a un lado. Susan, quiero que sepas que perder tu apoyo financiero fue lo mejor que nos pudo pasar. ¿Cómo lo calculas? Porque nos obligó a examinar por qué estábamos dispuestos a correr el riesgo de perderte a ti y a los niños. Nos hizo darnos cuenta de que habíamos estado priorizando la comodidad sobre la familia. El dinero por encima del amor. La miré buscando señales de manipulación o cálculo. En cambio, vi algo que no esperaba. Remordimiento genuino. Los chicos todavía preguntan por qué no te ven más a menudo. Dije que tal vez podríamos cambiar eso. No grandes eventos familiares, solo pequeñas visitas para conocerlos como individuos. Tal vez, dije. Mientras conducía de regreso a casa esa noche con mi familia, Tyler me hizo la pregunta que había estado temiendo y esperando en igual medida. Mamá, ¿la abuela y el abuelo son diferentes ahora? ¿Qué opinas, cariño? Creo que están tratando de ser diferentes. Mi abuelo me preguntó sobre mi proyecto de ciencias y realmente me escuchó cuando lo expliqué. ¿Y cómo te hace sentir eso? Bien. Tal vez quieran conocernos y no solo vernos. Desde el espejo retrovisor vi a Jaime asentir en señal de acuerdo. Marcus se acercó y tomó mi mano. ¿Te arrepientes de cómo lo manejaste? Pensé en la casa que perdieron mis padres. El estrés financiero que mis decisiones habían causado. El año de distanciamiento que todos habíamos soportado. Entonces pensé en mis hijos que estaban aprendiendo que no tenían que aceptar menos de lo que merecían de nadie, incluidos los familiares que decían amarlos. Ninguno, dije. Ni uno solo. Si esta historia te resonó, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para más historias sobre cómo proteger a tu familia y establecer límites con personas que no respetan tu valor. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir un comportamiento que daña a las personas que más te importan. Recuerda, enseñas a las personas cómo tratarte a ti y a tu familia. Nunca aceptes menos que pleno respeto e inclusión para tus hijos.